Hola amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Yummy Food. Hoy quiero compartir con ustedes un dulce de batata, o boniato o camote o como lo conozcan en su país, que es muy fácil de hacer, muy económico y sale súper espectacular. Solo necesitaremos muy pocos ingredientes, 2 boniatos pequeños, azúcar y canela. Es un dulce casero fácil de hacer porque no necesitas gelatina ni gelificante natural. Solo con ingredientes que tenemos en casa hacemos este riquísimo dulce de batata o boniato de manera artesanal. Después de lavar bien nuestros boniatos, lo pelaremos y picaremos en pequeños trozos para después servirlos solo hasta que se ablanden ligeramente. Muy importante, no dejarlos que sobrehiervan para que no nos quede muy blando nuestro pastel o crema final. Los boniatos son naturalmente dulces, pero puedes potenciarles el sabor añadiendo al hervirlos unas cucharadas de azúcar a gusto y una pizca de sal y canela. Quiero agradecer a todos aquellos que se suscriben y a los que les dan me gusta, a los que comparten mis videos en sus redes sociales y a los que se toman el tiempo de comentar. Gracias de corazón. Sigue acompañándome en la preparación de este dulce sencillo y sabroso, con un sabor tan casero que toda tu familia recordará con placer. Una vez que hierva, verifica que esté el boniato ya blando ligeramente, pero recuerda, sin que lleguen a romperse demasiado. Retiras del fuego y cuelas para luego pasar a hacerlos puré. Para aplastarlos puedes usar cualquier método que gustas y dispongas. Yo aquí lo hago simplemente con ayuda de mi tenedor. Simple y sencillo. Ahora vamos a endulzarlo a nuestro gusto. Yo aquí le agregué entre 4 a 5 cucharadas de azúcar. Puedes hacerlo más o menos dulce según prefieras. Una vez endulzado, con una espátula mezclarás nuevamente todo, hasta obtener una masa bastante homogénea. En un molde previamente azucarado, pondrás tu mezcla para moldearla en el refrigerador por unas horas. 1 hora mínimo. Recuerda cubrir bien con una tapa de nylon y luego de tela para que el frío no agüe nuestro dulce. Aquí elegí darle este molde de tarta a nuestro dulce de boniato o batata, pero puedes darle otras formas. A mí también me gusta hacerlo en porciones pequeñas como croquetas o palitos dulces para luego rebozarlos en azúcar. Así es como les encanta a los niños. Son porciones de un bocado que se deshacen en la boca. Finalmente el toque especial. Canela molida. Y ya está casi listo. Al refrigerador por al menos 1 hora. Recuerda cubrirlo bien para que nuestra azúcar no derrita. Te aseguro que este postre no durará más de un día en casa. Será todo un éxito. Si te gustó esta receta, no olvides decírmelo en los comentarios. También dime qué te pareció y cómo conoces al boniato en tu país, qué otros dulces haces con él. ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Qué estás esperando? Puedes revisar otros videos interesantes en nuestro canal. Espero verte pronto. Salud, bendiciones y feliz Navidad.